empezaremos entonces con la clase de Butler, sobre la identidad y el placer del ciudadano. Ese es el título que le he puesto yo, los tópicos. Convengamos que todos los tópicos son cosas que se me han ocurrido a mí, ¿viste? Son así de pancho que soy yo. Seguramente a otros se les hubiesen ocurrido cosas mejores, pero bueno, yo trato de establecer cuál sería la pregunta que me estoy haciendo, o sea, Gabriel Parabano como docente, sobre ciertos autores que sean los más contemporáneos y que nos permitan interpelar nuestro propio contexto. Entonces, con Butler me parece que vamos a tener herramientas suficientes o elementos suficientes para preguntarnos si el placer, el goce, el júbilo, tiene que ser parte o no de nuestras preocupaciones de la ciudadanía. Así como nos preguntábamos la muerte con Agamben o el cuerpo con Foucault, y así vamos viendo. Bueno, Judith Butler nació en el 56 en Cleveland, o sea que es más yankee que la pasta de maní. Acá ella viene de una familia judía, pero por lo que tengo entendido no es practicante de religión, es parte de la comunidad, pero no practicante. Igual estaba leyendo la otra vez una entrevista que como que ahora con más edad que tiene, como que ha encontrado como un acercamiento a ciertas cuestiones religiosas de su comunidad y bueno, parece que está escribiendo algo sobre eso, habrá que esperar para que lo publique y veamos cuál es su postura. Pero hasta donde yo sé, es una judía atea, ¿bien? Pero judía atea es un bocho andando, es una mente, o sea, es un cerebro con dos patitas. Se licencia en el 78 en Filosofía de Artes en Yale y en el 84 se doctora en Filosofía y ha dado clases de filosofía en la Universidad de Washington, de Hopkins, de Berkeley. Dictó en el 2016 la cátedra Albertus Magnus, que es una cátedra muy prestigiosa que invita todos los años a un docente para que dé esa cátedra. Son extraordinarias, son muy chetas, muy top. Y es miembro de un montonazo de cosas, miembro de la Asociación Americana de Filosofía, miembro de la Academia Británica, miembro de la Academia Estadounidense de Arte y Ciencias, muchos premios, el premio de Melón, de Dale, el premio de Adorno, de Belgrado, todos estos son premios en metálico. El chiste de estos premios es que te dan una plata X para que vos la gastes en tu investigación, ¿no? Entonces vos te dan, qué sé yo, 1 millón de libras esterlinas y investigás. Pero ese es el chiste. No importa. La cosa es que vos no podés decir, no tengo fondos para investigar. Vos acá lo tenés, vos puedes manejar como quieras. Es parte de varias revistas como Culture and Politics, el Journal of Women in Culture and Society y el Journal de Rhetoric, es decir, está siendo editora de 3 de las más grandes revistas sobre problemáticas de género y literatura en Estados Unidos y bueno, un mar de doctorados honoris causa, ¿no? Donde cae a dar clase, así como parte del cambio, es eso. Bueno, es Judith fucking Butler. Un poco de su pensamiento, ¿no? El pensamiento de Judith Butler en términos bien crudos, bien filosóficos, bien vieja escuela de filosofía, partiría de lo que nosotros podríamos llamar una ontología social. Bien, es decir, una ontología social supone que lo que existe se crea en la sociedad. Pero para evidenciar esta postura que tiene Butler, se preguntará sobre cuáles son las condiciones de posibilidad para que se permita que emerjan ciertos sujetos poseedores de lo que ella llama el género coherente, ¿no? Y las condiciones de posibilidad para determinar quiénes son y quiénes cuentan como ciudadanos. Es decir, esta intersección entre las condiciones de posibilidad para que haya un
género coherente, el género que tiene sentido, el género que es normal, el género que es aceptado, y las condiciones de posibilidad que determina quién vale como un ciudadano. ¿Okay? Hace como esa pregunta. ¿Levantaste la mano? No, señalé. Perdón. Es que te vi de reojo, entonces. Para hacer esto va a proponer un análisis post-fundacionalista. ¿Por qué post-fundacionalista? Porque acá hay una cosa que tenemos que aprender de Judith Butler. Judith Butler no es antifundacionalista, no es que todo vale, porque muchos interpretan que parte de su teoría de la performatividad habilita que cualquier cosa vale, lo cual eso sería una debilidad en su argumento. Entonces, si yo quiero decir que voy a actuar performativamente como un reptil, por lo tanto soy un reptil. Y dice, eso vale, no tiene sentido. Por eso no es antifundacionalista, porque no todo vale. Sí, es la chicana barata. Bueno, pero si no sos claro, caes en eso, ¿no? Igual, chicana barata, ¿vos decís que en un congreso sirve eso? No, igual yo reivindico, por eso a veces me va como me van los congresos, cierto uso de vocabulario ante el valor de conceptos que señalan más adecuadamente que la diatriba intelectual que podemos tener, ¿no? A veces no señalamos adecuadamente con lo chabacano y necesitamos la diatriba intelectual, pero reivindico cuando es bien usado. Entonces, postfundacionalista no en sentido antifundacionalista, sino en sentido postestructuralista. No todo vale, pues hay un fundamento, pero este fundamento es débil. El fundamento es débil. ¿Cuál es el fundamento en las problemáticas de Judith Butler en rasgos generales? Las subjetividades, lo entendido como universal, que puede ser cualquier cosa, mayormente es el género, pero no en todos los estudios de Butler es sobre el género, pero digamos que lo que más se ha popularizado es eso, y la ciudadanía. Entonces, sujetos, universos y ciudadanías existen, están, pero son radicalmente contingentes. Operan como fundamentos, pero al ser contingentes pueden cambiar, modificarse. ¿Me explico? Por eso no es antifundacionalista, porque ya está, uno llega y ya hay una subjetividad marcada, unos universales establecidos y unas condiciones de posibilidad de emergencia de la ciudadanía de las cuales uno tiene que articularse si no queda fuera. Entonces ya está operando, no es antifundacionalista, sino que es postestructuralista. Hay una estructura, pero esa estructura es débil, es contingente. ¿Bien? Y ustedes me dirán, mentira. Judith Butler es el amante del relativismo, es antifundacionalista, es una nihilista en potencia. Pero, ¿qué? En la página 4 dice, si los términos del poder definen quién puede ser sujeto, quién está cualificado como sujeto reconocido en político ante la ley, entonces el sujeto no es una precondición de la política, sino un efecto diferencial del poder. Esto significa también que podemos y debemos hacernos la pregunta de quién está detrás del sujeto, sin esperar que emerja otra forma de sujeto en tiempo histórico, ya que debe reservarse algún nombre para aquellos que no cuentan como sujetos, que no cumplen de manera necesaria las normas que confieren reconocimiento a los sujetos. Cuando Judith Butler se pregunta del quién detrás, está haciendo esta pregunta de cómo se está fundamentando. Y cuando dice que este detrás no entran todos los sujetos, está señalando la debilidad, la contingencia. ¿Bien? Entonces, acá es este problema del límite, pero que hay un límite. Social, histórico, contingente, estamos todos de acuerdo, pero está, porque justamente ese es el problema. ¿Bien? ¿Qué va a decir Judith Butler? Que los fundamentos que tenemos hoy en día son herencia o están establecidos por las perspectivas liberales y multiculturalistas. ¿Bien? Es decir, lo que tenemos hoy en día como estructura de estas tres categorías que yo les nombré, subjetividades, universales y ciudadanía, tiene que ver con
el modelo que tenemos actualmente del liberalismo y el multiculturalismo. El problema está, va a decir, como anticipando, es que estas perspectivas ya no tienen la capacidad de explicar nuestra realidad social, pero siguen apareciendo como la explicación de la realidad social. Entonces, lo que hace Butler es como analizar estas cuestiones de cómo opera esta realidad social, entre las comillas más grandes que yo pueda poner, en el liberalismo y el multiculturalismo, y por qué ya no operan dentro de las sociedades del siglo XXI, principalmente en este texto, las occidentales. Hay otros textos donde ella trabaja también en las sociedades orientales, ¿no? Con su colega Spivak, gracias, Spivak. ¿Por qué no leemos ese libro que se llama Estado y algo más? Me parecía que era muy difícil para trabajar. Necesitaríamos, quizás podríamos hacer un curso sobre Butler, sobre ese libro, y dedicarnos a leer los capítulos uno por uno, porque supone una cantidad mucho mayor de la intertextualidad común a la que por lo menos yo los tengo acostumbrados, ¿no? Entonces suponen muchos debates y muchas intersecciones que en 2 horas no las puedo resolver yo, por lo menos. A lo sumo es falta de mi capacidad intelectual, también es válido eso, ¿no? Entonces, por eso no trabajamos en este caso las cuestiones de las sociedades orientales, pero que entiendan que Judith Butler no las ignora, las trabaja en otra parte. Bueno, entonces, el liberalismo y el multiculturalismo dice los modelos originales de estas propuestas de fundamento vienen de los pensadores originales del liberalismo y multiculturalismo, cuyos nombres y apellidos son Locke y Rousseau, ¿no? Tienen, como ella señala directamente, donde se comprende, en primer lugar, que el contrato social es un contrato entre heterosexuales. Se consagran voluntades heterosexuales que están preservando una idea de sociedad mediante sus acciones voluntarias. Son gente que reconoce núcleos familiares de manera tradicional, que establecen ideas de deseo y de poder de una manera tradicional, y que mediante estas voluntades se constituye el Estado. Entonces, estas relaciones de poder dadas por un contrato entre y solo entre heterosexuales, y que son entre voluntades heterosexuales, moldean, por lo tanto, las opciones de voluntad que podemos ejercer. Limitan nuestras opciones de voluntad. ¿Qué voluntades se pueden ejercer? Y las que entran dentro de los cánones de la heterosexualidad. Si yo genero o trato de ejercer mi voluntad en un sistema que consagra y preserva esta manera de ser, quedo rechazado, quedo fuera. Pero dice Butler que lo loco no es que quedo yo rechazado como individuo no heterosexual, sino que me obligan a ejercer la voluntad que poseo en estos términos. No me dan el derecho de no ejercer la voluntad, de decidir no quiero participar del contrato heterosexual. Tengo que, no está la opción de salirse, no puedo reformularlo, no puedo siquiera llevarme al silencio. Cada vez que elijo, tengo que elegir en este término de contrato, ¿no? Entonces, esto es claramente algo asfixiante, porque no solo no puedo ejercer otro tipo de voluntades, las no heterosexuales, sino que me obligan a mí a negar mi propia subjetividad, a operar como un sujeto dentro de este contrato. Para generar esta fuerza, ¿entendieron, no, eso? Porque una cosa es, no hables, no pregunto, en tu casa haz lo que vos quieras. Otra cosa es, hagas lo que hagas en lo privado o en lo público, tiene que ser en estos términos. Tu manera de hablar, tu manera de expresarte, tu manera de vestirte, de ejercer, todo lo que vos podés presentar, tiene que ser en estos términos. Es distinto a el silencio. Acá, inclusive tu manera de callar tiene que seguir este ejercicio,
¿no? Es esto lo que está diciendo, ¿no? Entonces, acá esto nos refuerza la idea de que hay un fundamento que está operando, ¿no? Claramente se está estableciendo tipo de subjetividades, tipo de universales y por lo tanto ciudadanía que la puede expresar. Eso queda ahí. Estas son las categorías que nosotros vamos a manejar, ¿no? ¿Y cómo hacen esto? ¿Cómo hace esto el Estado desde que lo fundan sus padres, Locke y Rousseau, hasta el siglo XXI? Bueno, se parte de un mito, ¿no? De una cuestión mítica, que es que el sujeto existe antes de la ley. Que el sujeto existe antes de la ley. Que el sujeto ya está definido. Que el sujeto ya está establecido. Que ya está determinado. La ley es positiva. La ley es artificial. La ley es contingente. No el sujeto. No el sujeto en términos de fundamento de lo jurídico. No el sujeto en términos de el representamen de los derechos humanos. No el sujeto en el representamen de lo que hace a lo civilizado, a lo cívico. No el sujeto en términos de quienes se juntaron para hacer el pacto social. Ese ya está definido. Todo lo demás puede ser artificial, todo lo demás puede ser discutido. ¿Se entiende? Entonces, opera una cuestión mítica de que el sujeto ya existe, ya está acabado, ya está dado, asegurando, por lo tanto, una identidad común, universal y única. Por ejemplo, si este sujeto que participó del contrato social era simplemente heterosexual, no habría otra manera de incorporar a los no heterosexuales. No habría nomenclatura, no habría categoría, no habría jurisdicción, norma, ley, manera de siquiera presentar una plataforma donde colocar la no heterosexualidad. Por eso es una ontología social, porque no hay otro, es nosotros. ¿Se entiende? Entonces este supuesto que es un mito, dice, acá claramente hace Butler de manera nietzscheana un trabajo genealógico para desmontar toda una estructura metafísica que justifica una idea de ciudadanía que es la que va a atacar, con la que no está totalmente de acuerdo, ¿no? Y se entiende por qué luego aparecen conceptos como performatividad o vulnerabilidad. Pero, como siempre, yo trato de darles el contexto de dónde viene todo este debate o cómo funciona la cabeza de Butler, ¿no? Bastaría analizar los relatos fundacionales de las naciones modernas, la ciudad argentina, el contrato social en Estados Unidos, cáncer. Sí, siempre. Hombres y familia. O sea, el relato de escuela, inclusive. Exactamente. Entonces, esta identidad común, universal y única opera tanto como una ontología presocial, ¿bien?, como una ontología de opresión, que oprime. Y por lo tanto, ahí está la parte social. Presocial, porque asume, sin búsqueda del consentimiento, de que todos los individuos aceptaron ser gobernados libremente. El mito del pacto social, ¿no? Eso es eso. Esto asume que todos aceptamos el contrato. Que si ustedes prestaron atención a mis primeras clases, yo les dije eso cuando vimos a Hannah Arendt. Hay una hipótesis que todos nosotros aceptamos y todos me decían sí, por supuesto, de que hemos participado en el pacto social. Lo hagamos de manera explícita o implícita. Todos aceptamos que hay un contrato. Y todos dijeron, por supuesto, pues, obvio, cae el Maduro. Y Judith Butler dice, no cae para nada el Maduro eso. Es parte de una construcción mítica que asume una ontología presocial. ¿Por qué nadie me dijo eso cuando hablé de Arendt? Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué nadie me dijo, pero profesor? ¡Oh, por Dios!
Porque no somos la facultad. Eso viene ahí. Y si tuviese mate diría, no. Entonces, los individuos aceptan ser gobernados libremente, que supone que los individuos tienen el poder de legitimar al Estado. Eso es parte de nuestro mito, nuestra ontología presocial, que termina operando con un sistema ontológico de opresión social que opera socialmente porque se postula universales. Hay un sujeto femenino y hay un sujeto masculino. Ambos son abstractos, homogéneos. Y gracias a esta abstracción, esta homogeneidad, podemos hablar de la universalidad. Los derechos humanos son universales porque tenemos que asumir la homogeneidad de estos sujetos, el femenino y el masculino. Si tenemos que asumir eso para garantizar el funcionamiento del Estado y el funcionamiento de las leyes, el funcionamiento de las estructuras liberales que se reproducen constantemente y que justifican el multiculturalismo, que hay muchas culturas, todas estas cuestiones terminan volviéndose coercitivas, reguladoras, repulsivas, dice Butler. ¿No? Te da dos términos y después te tira ese que vos decís, claro. Repulsivo porque nos repulsa, nos genera un asco, un dolor. Pero repulsivo porque nos saca de eso. Porque esto va más allá de toda la comunidad LGBTQ+, sino que va con la pregunta de quién es ese sujeto femenino y quién es ese sujeto masculino. Porque es repulsivo inclusive con aquellos que defienden esta misma estructura. ¿No? Se entiende lo que estoy diciendo. Porque es obvio la expulsión o la anulación o el silenciamiento de las otras subjetividades. Pero inclusive las subjetividades legitimadas están siendo coercitivas, están sufriendo el poder. Entonces, dice Butler, la estructura que contiene al liberalismo y al multiculturalismo no reconoce a todos como ciudadanos, no puede, porque desde su propia existencia ya está afuera de eso. Su existencia ya está estableciendo que hay modos de ser no cívicos, los no ciudadanos, los que no pueden participar. Y encima dice Butler que esto no es una cuestión que yo me doy cuenta ahora en el siglo XXI. Porque el mismo concepto de Estado-Nación es producto de la colonización, de mecanismos de colonización que operan mediante la ciudadanía y la no ciudadanía. La expulsión. Lo que nos interesa a nosotros hoy, de todos estos no ciudadanos, son aquellas vidas que no pueden ser lloradas. Las vidas que no pueden ser lloradas. Que es un concepto que desarrolla Butler. Cuando yo hablo de vidas que no pueden ser lloradas, estoy hablando de aquella vida que se perdió, que murió, que sufrió, y nadie puede o quiere derramar una lágrima, un llanto, una tristeza. ¿Ok? Una vida que no afecta al resto. Claro, no afecta a un nivel emocional. Acá no vamos a ser puritanos y a hacer argumentos racionales. Literalmente no podré llorar una pérdida. ¿Por qué hay vidas que no pueden ser lloradas? Porque... ¿Sofía, querés abrir? ¿Por qué golpeaste la puerta? Porque, no sé, en mi facultad si yo paso así sin decir nada, me cortan. Está bien. Me cortan. Pero acá somos todos jefes y fumamos marihuana, así que está... Antes que vos entrar, estuvimos acá haciendo una danza al lado de una fogata, todo en bola, porque así es la filosofía, no hay otra manera de practicarla. Así que
Es más, no, me escandaliza que haya entrado vestido, lo único. Pero bueno, tengo que asumir que, bueno, es una cultura distinta. Entendí que se viste bastante rápido. Y bueno, ¿viste? Claro, hay mucha policía, ¿viste? ¿Viste como en Los Simpsons el bar que se daba vuelta y la tienda de mascotas? No hay problema, puede pasar. ¿Qué estaba hablando? Ustedes me tiran conversación. Las vidas que no... Claro, el por qué. Ok. Bueno, estábamos con un mito, ¿no? Estábamos hablando de una cuestión mítica, un fundamento de que el sujeto existe ante la ley. Y este mito ha dado lugar a otro mito, que es su correlato social, que es que hay que la cultura, en términos únicos, es la mejor manera de garantizar la naturaleza de lo jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero que el Estado funcione, tengo que crear la imagen de que hay una cultura única, una monocultura, y que esa cultura todos de alguna u otra manera la pueden practicar. El tema de la monocultura, no se confundan, porque acá va la de la mano, no es una monocultura universal, no es universal, porque acá estamos hablando de un multiculturalismo, ¿bien? Multiculturalismo, sino que esta monocultura tiene que ver con este Estado-nación, este Estado, que es el Estado que garantiza este marco jurídico que está fundamentado por los sujetos preexistentes, que han sido partícipes del contrato social. ¿Cómo estás? ¿Bien? Entonces, se crea este deber ser de que hay que crear un idioma oficial, el idioma, un límite geográfico, un pueblo originario. Con eso se genera una fuerza de silenciamiento a los que no hablan el idioma oficial, a los que están fuera de los límites geográficos, a los que no son partícipes del pueblo originario. Y si el pueblo originario lo entendemos como el pacto social entre heterosexuales, todos los que están fuera, callados. Según esta lógica, el sujeto liberal, del Estado liberal, exige un tipo de reconocimiento. A un reconocimiento tiene, una individualidad posee. Una individualidad que responde o que se identifica o se manifiesta por el contexto en el que está. Qué sé yo. El docente, el estudiante, ¿no? El policía, el contexto. Pero esta identidad es claramente discreta. No hay un nombre o un apellido, no hay una cuestión biográfica que nos interese, no hay una cuestión de afecciones que nos preocupe. Es decir, que el tipo de reconocimiento social e institucional que esta lógica entiende como suficiente, como la que necesitas básica, es la vida pública que vos podés disponer. ¿Cómo podés ser reconocido en términos públicos? ¿Cómo podés ser reconocido en términos públicos? ¿Por qué? Porque el liberalismo, la lógica liberal, presupone que el humano es merecedor de reconocimiento. ¿Bien? El humano merece reconocimiento. Bueno, el máximo reconocimiento que va a pedir el liberalismo, ¿cuál va a ser? La libertad. Por eso se llama liberalismo, ¿no? La libertad. La voluntad, dice Rousseau. La voluntad de hombres iguales que generan el pacto social. ¿No? Ahí está el fundamento. Pero dice, pero estos hombres son hombres,
son sujetos masculinos, heterosexuales. Entonces, de repente, todo el reconocimiento aparece dentro de ciertos marcos normativos. Marcos normativos que solamente van a dejar emerger a ciertos sujetos. Marcos normativos que permiten que se presenten ciertos sujetos. Si los marcos normativos permiten que aparezcan ciertos sujetos, que decimos, hay un humano partícipe del pacto social, va a suponer que hay ciertos sujetos que no entran en la categoría de humano merecedor de reconocimiento. ¿Ven por dónde van las cosas? Se está poniendo peluda la cosa, ¿no? Por eso es multicultural. Porque yo tengo un Estado con una monocultura que opera en este contexto, dentro de este marco normativo, con estos sujetos que pueden emerger por este marco. Es decir, el sujeto es el fundamento del marco jurídico, pero yo veo al sujeto, lo reconozco por este marco. Entonces, ¿qué pasa con el otro sujeto? Bueno, el otro sujeto no puede emerger, no puede ser visto. A ver si me sale un ojito. No puede ser visto, manifiesto, reconocido, puesto en escena, o mejor dicho, que tenga un lugar en el espacio público. ¿Se entiende? Esto da lugar al sentido contemporáneo del multiculturalismo. Que multiculturalismo, dice Butler, en realidad se lo toma como un sinónimo de la pluralidad de Estados-nación. Hay tantas culturas como Estado-nación hay. Es decir, existen comunidades y sujetos establecidos, conformados heterogéneamente, porque son todos individuos distintos, pero todos estos individuos distintos que están establecidos porque hay un marco normativo que permite que aparezcan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Puedes darme un ejemplo de un marco normativo? Sí, por supuesto. Que el DNI tenga masculino y femenino. Este es un marco normativo. ¿Y quienes no entran en esa clasificación? Y no hay quien no. Vos te perdiste esa parte al principio. El que no entra no puede elegir no entrar. Se te obliga a estar en masculino y femenino. Ejemplo, uno mejor, más adecuado. En el portal del Ciudadano Digital de San Juan. ¿Cuáles son las opciones de género que hay? Femenino, masculino. Femenino, masculino. Y abajo dice, luchamos por garantizar la igualdad de todo. Dice, pero ¿de qué estamos hablando acá? ¿No? Entonces, ¿qué pasa con el que no puede decir masculino o femenino? Sí, tiene que seguir a esos parámetros. Tiene que satisfacerlos, porque la voluntad que vos podés ejercer es la voluntad en los términos que se establece que se puede ejercer. Entonces, todos los sujetos aparecen, pero no todas las subjetividades de esos sujetos. Porque cualquiera que esté, por ejemplo, que se ponga dentro del género fluido, ¿no? Para dar un ejemplo nomás. No hay un DNI, ahora creo que sí se puede, pero no. Ahora puedes elegir, claro, es no binario. Vos tenés masculino, femenino y no binario. Esas son las opciones ahora. Bueno, apuesto que inclusive el avance que ha representado en Argentina, porque en otros países no tenés esas opciones. Que es otro conflicto. ¿Eh? Que es otro conflicto porque no hay reconocimiento interestado. Bueno, sí, exactamente. Pero yo estaba diciendo, para quedarnos dentro de este lugar, seguramente va a haber sujetos que ni siquiera se encuentran satisfechos con estas tres categorías. ¿Se entiende? Pero no podés elegir más allá de esta categoría. O sea, siempre podés ejercer tu libertad, tu voluntad dentro de las categorías normativas. Por lo tanto, vos sos un sujeto según lo que te ha permitido emerger, te ha permitido ejercer. Tu libertad está supeditada a esas opciones. Claro. ¿Verdad? Una concepción previa que incluso va más allá del Que es una pseudo libertad también, porque es no solamente sexual, se puede extrapolar a la idea de matrimonio, inclusive como figura normativa, que incluso contemplando una ley
de un matrimonio igualitario sigue siendo un vínculo entre dos sujetos. O sea, no hay posibilidad para un matrimonio que se quiera constituir con más de dos sujetos. Claro, una O pluralidad. sea, tenés que formar una sociedad civil para contemplar un vínculo poliamoroso, por ejemplo. Con los derechos que te otorga ese tipo de asociación, ¿no? Porque el matrimonio como institución te da un conjunto de derechos, por ejemplo, el derecho al patrimonio del otro, que parece una tontería, pero vos si formás un negocio con alguien, digamos, ¿no? Y no tienen ningún elemento de vinculación civil o de matrimonio, y el negocio está en nombre de una persona, se muere esa persona, no heredás vos como pareja el negocio, lo heredarán los hijos o los más cercanos a esa familia. En caso, si vos estás casado o tenés un matrimonio o un vínculo civil demostrable, sí, tenés potestad sobre eso. Y eso puede ser la diferencia entre una buena vida y una mala vida, dando un ejemplo simplemente económico, ¿no? Entonces, lo multicultural supone que hay distintos estados, con distintas comunidades, con distintos sujetos, y que asumen que el reconocimiento institucional y social es suficiente cuando el sujeto puede debatir sobre ese reconocimiento, cuando yo puedo empezar a hablar sobre estas categorías. En esta lógica, el multiculturalismo, se entiende que la ciudadanía sería como el intercambio de nuestras asociaciones voluntarias, plurales, donde generamos un diálogo, donde buscamos coexistir dentro de nuestras propias voluntades individuales, ajustando, conversando, bueno, che, vecino, baja la música, ¿no? Cosas por el estilo. Es eso. Entonces, pero todo esto tiene sentido siempre y cuando se asuma que el sujeto ya está resuelto, que el sujeto ya está establecido. Toda esta lógica de lo multicultural, de la libertad, del reconocimiento, de la coexistencia, del diálogo, la conversación, requiere asumir que el sujeto está establecido, que está fundado, que está dado. Y todo esto implica que fija una identidad, por ejemplo, religiosa, o, como le interesa a Butler, sexual. Entonces va a decir Butler, ¿estamos acá? ¿Estamos todos en sintonía? Cuando definimos las identidades y el reconocimiento desde esta regulación establecida, por ejemplo, sujeto gay, sujeto musulmán, no podemos pensar la complejidad, la intersección, sujeto gay musulmán. No existe esa categoría, ¿no? Porque o se te trata como sujeto gay, dice Butler, o como sujeto musulmán. No, el Estado no tiene la estructura para pensarte en esta intersección, esta síntesis. ¿Por qué? Porque establece tus identidades por oposiciones. O esto otro. ¿Se entiende la lógica del Estado actual? Este es el diagnóstico que está haciendo ella. Todavía no empezamos a hablar de la propuesta y todo eso, pero este es como el gran marco donde se sienta o establece Butler su problemática. ¿Sí? Ok. Propuesta de Butler. Todos sabemos, por más que no lo hayamos estudiado, hemos visto lo suficientes reels en Instagram, o los TikTok, o hemos escuchado lo suficiente en los pasillos, que la propuesta de Judith Butler es la performatividad. Todos lo sabemos, esto es algo que está en el conocido público en los colegios filosóficos. Bueno, pero a ver qué tanto entendemos esto, ¿no? Porque yo la primera vez que escuché performatividad fue por Moria Kazan.
que decía que le faltaba performance a las actividades, ¿no? Entonces, cuando escuché performatividad dije, wow, Moria Kazan es butleriana, no podía creerlo, haber detectado. ¿Qué dice Butler? El problema de las vidas que no pueden ser lloradas. ¿Qué dice Moria Kazan? Si querés llorar, llora. Mirá, son ya 2 puntos en común. Ya hay 2 puntos en común. Así que hay elementos a favor de hacer una lectura butleriana del pensamiento. Las prácticas de Diva de Moria Kazan como resistencia al heteropatriarcado, ¿no? Tesis para que alguno de ustedes las desarrolle. Yo con gusto leería un trabajo así, ¿viste? Incluso ella dice, soy una mujer con pene. Ah, ¿la dice? Bueno, mirá, ahí está. 3 puntos. Perfecto. Bueno, entonces, para entender esta cuestión de la performatividad, primero tenemos que entender qué defiende Butler. Butler defiende a la democracia. En ese sentido defiende a la democracia. No voy a decir demócrata porque en Estados Unidos y como estadounidense tiene un sentido particular. Tampoco voy a decir republicano. Voy a decir que defiende una idea radical de democracia, que es necesaria la democracia para expandir estos límites que se han dado en este modelo liberal y multicultural del Estado. ¿Y cómo identificamos la expansión de estos límites? Bueno, con expresiones más inclusivas y más concretas. Pero, dice Butler, tenemos que aceptar que el poder no se va a retirar, que el poder no va a elegir, ok, dejo de oprimir. No va a existir eso. Es una ingenuidad, es naif pensar que el poder va a decir, ok, tienen razón, ya me aproveché mucho de ustedes, voy a poner, les doy acá la llave de la casa y hagan lo que quieran. No va a suceder nunca eso. Nunca. Claro, no. Corran y sean libres por el campo haciendo una suelta como de cóndor. No va a suceder eso. Entonces, por eso va a hablar Butler en términos claramente de poder y de hegemonía, que hay que aprender de los movimientos feministas y de los movimientos LGBTQ+, ¿bien? Que se plantea no que el poder se retire, sino la subversión de la norma, lo subvertivo. Para lo subvertivo tiene que ver con lo subalterno, y lo subalterno tiene que ver con el que está debajo del poder, ¿no? Hay una hegemonía, hay una verticalidad, hay alguien que no puede ostentar el poder, por eso es subalterno. Pero el subalterno puede hacer prácticas de subversión y por lo tanto asumir que sí tiene poder o ejercer el poder que se le dice que no puede ejercer. Por eso dice, es replantearse el poder que se tiene, no trascender el poder. ¿Por qué no se puede trascender? Porque... ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque el poder no se va a retirar. Sus límites no los quiere negociar. Entonces lo que uno tiene que hacer es jugar a replantear lo que el poder está establecido. En ese sentido se puede pensar que el poder, como al principio hablábamos de una ontología social, que el poder es parte de esto. Sí. Está en esa ontología y... Por supuesto. Exacto, sí. Entonces dice, nada de construir una armonía entre colectivos, ¿no? No hay que creer, no hay que ser, esta otra crítica, y en este momento critica ciertas lecturas feministas y de ciertas lecturas de la comunidad LGBTQ+, que es que establecen algunas lecturas que ya hay sujetos establecidos, que lo que les falta son las herramientas adecuadas para aparecer, que si le diéramos la herramienta normativa necesaria, aparecen. No va a suceder eso. No existe, porque el sujeto no está establecido. Esto viene con la primera postura que habíamos dicho al principio. No hay algo ya resuelto, sino que hay marcos normativos con un conjunto enorme de leyes, regulaciones, normativas, acciones microfísicas del poder que hacen que ciertos sujetos sean elegibles de reconocimiento, que a ti sí se te reconoce y a ti no, que ya opera
desde el principio una condición de vulnerabilidad y precariedad. Entonces acá entramos al problema de las vidas precarias. Uno de los conceptos que a mí personalmente más me interesa de Judith Butler. Pero eso porque a mí me gusta, ¿no? Hablemos del principio de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es previo a todo proceso de individualización. La individualidad es algo que está entregado a todos nosotros. ¿Bien? Es algo compartido e inevitable. Acá se explica por qué ella no defiende un antifundacionalismo, porque hay unas trazas que se mantienen. Por ejemplo, la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad es compartida e inevitable, pero es ambigua. ¿Por qué es ambigua? Y bueno, porque distintas vulnerabilidades nos van a generar distintos apegos, afectos, esfuerzos por enriquecer al otro. Y otras vulnerabilidades nos van a generar desapego, pérdidas, ¿no? Y duelos, ¿no? El proceso que sufrimos cuando perdemos un ser querido. Entonces, todos padecen vulnerabilidad, pero no todos padecen la misma vulnerabilidad. Algunas vidas, va a decir Butler, no van a calificar como vidas, son negadas a ser reconocidas como vidas. Se les reconoce, se les niega la posibilidad de sufrir pérdida, de sufrir desapego, de sufrir duelo. Hay vidas que no sufren pérdidas. Hay vidas que no tienen que pasar por el proceso del duelo. En la página 15 del artículo a leer dice: vale la pena recordar que una de las cuestiones principales que planteó la teoría queer a la luz de la crisis del SIDA fue esta: ¿cómo puede vivir alguien con la idea de que su amor no es considerado amor y que su pérdida no es considerada una pérdida? ¿Cómo puede vivir uno una vida no reconocible? Si lo que eres y la forma en que tu amor se considera de entrada como nada o como algo que no tiene existencia, ¿cómo puedes explicar esta pérdida? ¿Y cómo puedes llegar a despertar una preocupación pública? ¿Por qué vamos a llorar por las vidas perdidas por el SIDA? Uno de los efectos de esto es que si tu vida, por el grado de vulnerabilidad que tiene, no se le concede el derecho a la pérdida, el derecho a ser llorado, se muestra que no hay registro de eso. No vamos a registrar las vidas negadas. Las vidas que se perdieron y que no tienen pérdida, 0 más 0 es igual a 0. No tienen ningún... No hay registro de que hemos negado una vida negada porque previamente ha sido negada. Entonces, esa vida que dejó de existir, el fallecimiento, por ejemplo, un transhomicidio, ¿qué vamos a llorar de eso? Si esa vida no era una vida desde el principio. Sus vidas ya institucionalmente han sido eliminadas. Ahora lo que pasó es que la vida físicamente fue eliminada. Si tu vida institucionalmente ha sido eliminada, cuando desaparece físicamente no se nota, no se percibe, no se reconoce. Por lo tanto, dentro del Estado, no todas las vidas tienen todos los derechos todo el tiempo. Todos los derechos todo el tiempo. Porque inclusive se te puede reconocer, por ejemplo, como persona trans, ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho de ir a la cárcel. Se te reconoce, por supuesto, se te reconoce. Mira, te tengo que meter en cana. ¿Por qué? Porque estás vestido así, no podés moverte así. Claro, se te reconocen unos derechos, pero no todos los derechos todo el tiempo. Eso es lo loco. Porque cualquier ejercicio de voluntad, por ejemplo, de esta persona trans, tiene que ser dentro de los márcoles, como habíamos dicho al principio, que ya establecen las voluntades que se pueden ejercer. Y eso se te va a reconocer.
Y ahí se va a poder operar. Todo lo demás, negado. Y si se pierde eso de ti, no importa. No tiene valor ontológico. No tiene peso. Eso se puede decir que sería la precariedad. O sea, ahí entraría la situación de precariedad, en esas cosas que no se pueden reconocer o que se niegan. Sí, ahí ya vamos a explicar la diferencia entre precariedad y precariedad, porque hay una diferencia de conceptos, pero va por ese lado. Por eso por ahora me estoy manejando con la generalidad de lo vulnerable, ¿no? Todavía no he especificado, pero vamos por ese camino. Vamos por ese camino. No solamente no toda la vida tiene todo el derecho todo el tiempo, sino que existe un sistema que tiene la potestad de suspender tus derechos cuando lo desea. Hay una soberanía. El soberano dentro del Estado, dice Butler, no es el ciudadano. No es ni la policía tampoco. No es ni los gobernantes. Son los burócratas. En la burocracia está la soberanía. Por eso me cae bien, porque ella odia la burocracia igual que yo. Entonces digo, entre odios nos encontramos. Voy a casar vos y Claro, o sea, ¡oh, sí! ¿Sabes qué noche sería esa? ¡Qué noche! Ya me siento entusiasmado. Yo me siento que sería como un pez en el agua. Etiquetando en Instagram. Claro. Hashtag. Si querés llorar, forever. Ok. La burocracia. ¿Qué pasaba con la burocracia? Sí. Es que voy a ordenar las ideas. La burocracia, los burócratas, mejor dicho, pueden instrumentalizar la ley para controlar la población. Y esto es una cosa que se dio cuenta Butler, y acá creo que es por qué ella es lo que es. Ella se dio cuenta, por lo menos yo no he encontrado otro texto que muestre esto, con otro autor o autora que muestre la agudeza de esto. Que las leyes se entienden contingentes, claro que sí. Cualquier intérprete de filosofía política o cualquier politólogo, sociólogo o antropólogo entiende que las leyes son contingentes, que son artificiales, pero que operan de manera absoluta hasta que pasa algo para ser cambiadas, ¿no? Por ejemplo, la penalización del aborto y la despenalización del aborto, ¿no? Hay como un cambio claro. Y Judith Butler dice, no es así. La ley es un instrumento y hay un conjunto de operarios que la aplican y las aplican cuando quieren. Sea o no sea legal. La operan y dice, mira, hoy es ilegal esto. Y hoy, dentro de 15 minutos, dejó de ser ilegal. Eso es el instrumento. Esa es la instrumentalización. La uso, la empleo según las necesidades que yo como burócrata juzgo. ¿Puedes darme un ejemplo? Sí. ¿Burócrata que desaplica la ley? No, sí, hay muchos ejemplos, pero necesito cerrar la idea y ahí te voy a dar, vamos a dar, que es quizás el ejemplo de Butler, que es sobre Guantánamo, sobre la prisión de Guantánamo. Guantánamo, la cárcel de Guantánamo, una cárcel que está en territorio cubano pero controlado por Estados Unidos, por lo tanto fuera de las jurisdicciones estadounidenses, donde llevan a gente en condición de peligrosidad. No gente peligrosa, no gente terrorista, gente en condiciones de peligrosidad. Pero antes de poder explicar eso, tengo que terminar de cerrar esta idea. El hecho de que haya vidas negadas, la negación de la vida, de estas otras vidas, conlleva a una obviedad, que en este grupo de sujetos no opera el habeas corpus, aquí el cuerpo. ¿Bien? Y estos individuos encontramos que no tienen manera de ser denominados, son vidas indefinidas. Tienen vida porque nadie niega la vida, dice Butler, nadie va a negar que es un ser, pero no es un ser institucionalmente reconocido. Si alguien es
determinado como indefinido, se le pueden hacer cosas de manera indefinidas. Por ejemplo, se le puede aplicar el mal indefinidamente, sin fin. Eso es indefinido, ¿no? No hay línea temporal que los reclame. Sus vidas están fuera de los marcos jurídicos. Sus dolores son extrajurídicos. Cuando se dice que los burócratas tienen la capacidad de instrumentalizar la ley, se dice que tienen la capacidad de suspender la ley que te daba el marco jurídico para definirte tu vida. Y pasas de ser una vida definida a una vida indefinida. De ser una vida que tiene un tiempo de reclamación, un cuerpo que aparece, un dolor representado institucionalmente, a una ausencia de cuerpo, a un tiempo indefinido, a alguien cuyo dolor es extrajurídico. Siempre los burócratas han hecho eso, dice Butler, justificándose con la excepción. Acciones excepcionales, el estado de excepción, la situación es excepcional, estamos en un momento excepcional. Siempre analice, dice Butler, cualquier marco burocrático y están en una situación excepcional, o porque hay elecciones, o porque terminaron las elecciones, o porque hay cambio de bandera, o lo que sea. Siempre, nunca existe una normalidad en la burocracia, a pesar de que el chiste de la burocracia es la normalización de las prácticas, ¿no? Entonces, en esa constante excepcionalidad que rige la normalidad de los sujetos, se pueden detener sujetos, rechazar sujetos, violar a los sujetos. Entonces, ahora sí, vamos con Guantánamo. Guantánamo se crea, ya existía, pero se desarrolla burocráticamente tras el atentado del 11 de septiembre de 2001, ¿no? Tras la serie de atentados. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Dice Butler, crea una alarma para detectar a posibles terroristas, ¿no? Recrudecen no solamente el sistema de vigilancia en los aeropuertos, sino que generan redes de inteligencia, yo voy a decir, de gente que acusaba gente. Me parece a mí que esta persona con barba o que esta persona vestida con un hijab o lo que sea es parte de, ¿no? Esta persona es peligrosa. Entonces se crea un estamento excepcional en la burocracia que podemos agarrar, dice la ley, ¿no? Que podemos agarrar a la gente que consideramos peligrosa y detenerla indefinidamente hasta que pierdan la categoría de peligrosidad. Es decir, mientras vos seas asumido como peligroso, estás en una situación indefinida. Y como estás indefinido, no hay ninguna ley que te proteja. ¿Quién decide que alguien es peligroso o no? El burócrata que te mira en ese momento. No hay juicio, no hay juez, no hay iguales, no hay nadie que pase por ese proceso, porque no hay proceso, es extrajurídico. Entonces a estas personas peligrosas las agarraban, porque un burócrata que le llega la noticia, Mohamed del barrio Aramburu es señalado como un potencial terrorista. Che, me parece que sí, peligrosidad. ¡Fum! Policía, venga con nosotros. ¿Cuáles son mis derechos? Usted no tiene derecho. ¿Qué derecho va a tener usted? Si está suspendido, indefinido, a Guatemala. No, Guatemala no, Guantánamo. Y en Guantánamo se te puede hacer lo que se quiera. Te puedo electrocutar, te puedo violar, te puedo... lo que sea. La tortura. ¿Qué derecho humano cívico estoy violando con una vida que no entra en ninguna categoría humana, una categoría cívica? Con las comunidades LGBTQ+, pasa lo mismo, dice Butler.
Cuando uno va a hacer un trámite, el que sea, por ejemplo, pedir una hipoteca, un préstamo, y de repente el burócrata juzga que no entro yo en ser alguien, ¿cuál es el término que utiliza? Solvente. Listo. Usted no entra en esta categoría. Y encima la red de bancos entre burócratas, voy con la misma no solvencia, quedé totalmente fuera del sistema bancario. Y no es moco de pavo quedar fuera del sistema bancario. Porque si ustedes no están en el sistema bancario y están viviendo bien, es que alguien cercano a ustedes está en el sistema bancario. Es así. Porque si no están ustedes, o está su madre, su padre o su pareja. No hay manera de sobrevivir en el sistema sin ser parte del sistema. ¿Ok? Tal es así que... No, pero inclusive estaba pensando en los nuevos tipos de tarjetas de crédito prepagas, las Ualá y todo eso. También es una forma de meterte en el sistema. Entonces, la negación de la vida conlleva una pérdida de la institucionalidad sobre uno mismo, que encima uno no puede hacer nada para transformar eso, porque depende del juicio de un burócrata, de un otro que está encima, que está dentro de un escalafón de poder, porque el burócrata siempre le debe su autoridad a alguien más, pero ese alguien más nunca está para acusar al burócrata de su práctica. No sé si recuerdan el corto de Bombita Rodríguez, de Darín, que le ponen una multa por estacionar en un lugar donde no estaba señalizado que era ilegal, pero dice, hay calles que no están señalizadas, pero igual es ilegal, dice, pero yo me lo tengo que aprender de memoria. Y dice, bueno, eso es su problema, va a pagar la multa y dice, bueno, llamame al encargado, no tengo un encargado. Y dice, vos que sos el presidente de la República, no hay manera de que no haya un escalafón. ¿Y cómo termina? Con Bombita golpeándole las cosas así y lo meten en cana. El que lo meten en cana es a él, no el burócrata. Los burócratas son los soberanos de los estados del siglo XXI. Son los que deciden quién tiene derechos y cuándo los tiene. ¿No me creen? Hagan un trámite burocrático y escúpanle en la cara al burócrata en primer lugar. Y vean si pueden luego hacer las cosas que quieren hacer. Puedo decir, es tu trabajo. Le decía al burócrata, es tu trabajo hacerlo, no importa que me odies. No importa. Y va a decir, ¿cómo que no importa? Tu carpeta desapareció, no está nunca más. Olvídate. Hacerle sesión a la Claudia Espinosa por un certificado. no sé, pero supongo que tiene... Bueno, bro. Ah, está bien. A veces vuelan. Entonces hay que hacerse amigo de los burócratas. Aunque... Se perdió tu equivalencia. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque estamos dentro de una situación donde todo el poder está constituido en un grupo de individuos que no le deben pleitesía a nadie y tienen demasiado poder para suspender la legitimidad de nuestras vidas. Mayormente los grupos que se ven afectados por esta suspensión son los que no entran en el concepto de sujeto masculino y sujeto femenino. Entonces va a decir Butler que es posible construir lo que ella llama un nosotros tenue. Un nosotros sencillo, ¿no? Básico. ¿Y dónde está esta atenuación? Bueno, la conciencia de que todos hemos sufrido pérdidas, que todos estamos expuestos, que todos tenemos cuerpos vulnerables, ¿no? El principio de vulnerabilidad que yo les había mencionado hace un rato. Según Butler, el sentido de la vulnerabilidad nos puede permitir a nosotros construir una nueva lógica de comunidad política dentro de estos marcos normativos de poder. No traspasarla, sino tener prácticas subalternas, ¿no? Subversivas, mejor dicho, subversivas.
lo que va a decir es que para que nosotros podamos tener estas prácticas subversivas, tenemos que entender que el dolor no está despolitizado. El dolor es político. El dolor muestra nuestras interdependencias con otros humanos, muestra cómo el discurso institucional tiene al dolor como objetivo de sus prácticas. Todo el entramado normativo se centra en nudos de dolor: aborto, eugenesia. ¿Sí, no? Sí, sí. Eugenesia, ¿no? La muerte asistida o los procedimientos. Bueno, la otra vez estuvimos discutiendo la diferencia, pero sería en términos generales eso. La manera de cómo te podés expresar en la calle, cómo tenés que estar vestido, cómo tenés que hablar. ¿Qué ibas a decir? Que puedo encontrar una relación común por la unión basada en emociones. O sea, la pasión. Mucho hablaba de que la política debería movilizar las pasiones. Sí, sí. Entonces una conexión aquí. Sí, parte de muchos de los pensadores y pensadoras del siglo XXI sobre los ámbitos políticos, éticos y cívicos reivindican o tratan de entender y a la vez quebrar esta dualidad razón-emoción, siendo la razón lo que ordena el Estado. Entonces, se puede analizar el lugar de las emociones, los sentimientos en las prácticas cívicas, políticas. En ese sentido, digamos que son parte del mismo debate, pero tienen miradas muy distintas, ¿no? Pero por lo menos, digamos que sí ponderan como algo relevante de la discusión este elemento que para otros pensadores, olvídate, ¿no? Inclusive pensadores tan ingeniosos como Hannah Arendt, la parte de lo emocional y lo sensible no se ve. Hay que como que dar una vuelta de tuerca bien grande para llegar a eso, ¿no? Claro, también está la diferencia de época. No, también, bueno, pero no importa. Digo que pensando pensadores que iban a contramarcha de muchas lecturas, en Schmitt, ok, lo entendemos. Pero bueno, Schmitt habla sobre el odio, ¿no? Y el odio, bueno, es una emoción. Sí, conecta a la gente. Claro, quizás no como quisiéramos, pero que lo hace. Entonces, acá, ahora sí, vamos a la separación de los conceptos entre precariedad y precariedad, que lo escribe ella de forma distinta. Precarious, es decir, precariedad versus precarity, es decir, precariedad. Precariedad y precariedad. Precariousness y precarity. Claramente tiene una raíz en común, pero que hay una diferencia que es la que vamos a analizar ahora, que es relevante para nuestra pensadora Judith Butler. La precariedad. La precariedad es la manera de entender este principio de vulnerabilidad que yo había mencionado desde al inicio, ¿no? Es esta generalidad de exposición. Es entender al principio de vulnerabilidad como una condición existencial vinculada al hecho de que tengo un cuerpo. ¿Bien? Indica la precariedad que toda vida puede ser eliminada. Toda vida puede ser eliminada. De manera accidental o de manera voluntaria. ¿Ok? De manera accidental, como bueno, como le pasó a Camus o a Camus, que lo chocó un auto y muere trágicamente. O de manera voluntaria, como podemos pensar Guantánamo, como matamos a alguien, o el hecho de cuando se dio la fiebre rosa con la epidemia del SIDA, la gente no lo trataba, lo dejaba morir. Entonces, tenemos una actitud voluntaria y una actitud accidental. Lo que señala la precariedad es que el cuerpo está expuesto
y una exposición que desde ella se crean relaciones sociales. Según cómo se expone el cuerpo, se crean relaciones sociales. Sobre esta exposición establezco exigencias sociales. Exijo cosas. Me paro así, pongo este cuerpo, esta postura. Y a partir de esta exposición, de este cuerpo, se posibilita la continuidad y la prosperidad social. Formas de ejercer acciones con mi cuerpo para dar una manera de vida. Entonces, hay cuerpos con los que me conecto, hay cuerpos a los que les exijo, y hay maneras de usar el cuerpo que espero para vivir. Por ejemplo, no voy a atacar la inseguridad de nadie, ataco mi inseguridad misma. Bueno, yo tengo este cuerpo, ¿no? Una de las características de mi cuerpo es que desde un momento tomé la decisión de vestirme de una manera y no cambié esa manera de vestirme, ¿no? Como a los 15 años decidí que iba a usar camisa, ¿no? Y todas las fotos con camisa, ¿no? Entonces es una relación que establecí con mi cuerpo, ¿no? Pasan los tiempos y voy dando distintos argumentos de por qué tomé esa decisión, pero esa cosa mía, ¿no? Pero a mí me gusta la camisa y uso camisa, ¿ok? Pero también establezco ciertas exigencias sobre los cuerpos, ¿no? Porque también pongo yo, usando términos de vestimenta, una idea de cómo hay que vestirse, ¿no? De lo que yo espero de ciertas cosas. Indistinto de que yo juzgue o no juzgue la vestimenta del otro, pero ya elegir un tipo de vestimenta sobre este tipo de cuerpo da una idea, por lo menos para mí, diría Butler, de cómo espero que lo demás se presente. ¿Okay? Y después se da cierta continuidad, porque usar camisa con este tipo de cuerpo que tengo, que soy, aparento, ser cisgénero, heterosexual, tengo la blancura, flor de piel, soy hombre de mediana edad, con perfil europeo, de clase media, de repente se me abren muchas puertas que otra persona que no cumple todo ese checklist no va a poder tener esa continuidad, esa prosperidad. ¿Se entiende? Entonces, mi cuerpo, desde donde estoy yo, he creado ciertas relaciones sociales. También establezco exigencias a los demás, porque al verme a mí dicen, quizás con esta persona no puedo hablar de estas cosas, o no puedo aparecerme así, con plumas, por ejemplo. Después quizás me conozcan y se enteran que sí, pero estamos hablando del cuerpo, ¿ok? Y por lo tanto, también me posibilita ciertas cosas. Una última como anécdota de otra persona, no es mía, que decía, me ve a mí con bigote, ¿no? Y me dice, hace muy bien estar usted con bigote. Así empezó la conversación. No, Ese era el marquero. Y trabajar en filosofía. No, era parte de un estudio etnográfico, así que yo no podía hacer ningún juicio de valor, tenía que aceptar todos los diálogos que venían. Y dice, porque yo, como usted, me dice esta persona, empecé a dar clases muy joven, ¿no? Entonces fui al colegio sin bigote y el director me dice, usted tiene que tener bigote porque si no se va a parecer a sus estudiantes, ¿no? Entonces me dice, usted hace bien porque si se afeitara parecería uno de sus estudiantes, ¿no? Entonces, fíjense cómo, imagínense, no, pero fíjense si yo hubiese ido a trabajar, esta persona estuviese en el colegio, en un colegio X, y yo fuese a buscar trabajo sin bigote, quizás hubiese sido la diferencia entre entrar o no entrar al trabajo. No, bueno, te puedo dar trabajo porque sos muy, muy joven, ¿no? Y esto estamos hablando de algo tan sencillo como el vello facial, que es parte del cuerpo. Entonces, Y no de todo el cuerpo. y no de todos los cuerpos. Entonces ahí está la precariedad, la exposición, cómo se expone, desde él, sobre él y a partir de él.
¿Se quedó claro con estos dos ejemplos? Después cada uno lo analiza de su propio cuerpo, ¿no? Venga así, mira. Sí. Claro, imagínate, si yo me presento con bigote. Claro. Bueno, depende de dónde. Ahí está el tema, ¿no? También como usted se representa a sí mismo con bigote, ¿no? Porque quizá... Porque quizá, más allá de los estereotipos, la lógica, quizá a usted no le gusta eso. Pero si de repente la obligan a usar bigote para ejercer, ¿no? Digamos que la lógica que opera social es contraria. Todas las mujeres pueden dar clase, pero tienen que tener bigote. Nos ahorramos la definición. Ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema de la precariedad. En oposición está la precariedad, que está conectado. Digo oposición para que se entienda que son dos conceptos distintos, pero hay una continuidad. La precariedad es una situación de exclusión que está determinada, que ha sido construida, que ha sido establecida. ¿Ok? Es decir, la precariedad es una situación inducida por el Estado, por el marco jurídico, por la sociedad, donde se maximiza la precariedad. La precariedad es la maximización de la precariedad. La precariedad es la situación jurídica, social, estatal, que maximiza la precariedad, que maximiza la vulnerabilidad. ¿Sería una cuestión totalmente deliberativa? Obvio, claro. O sea, Es voluntaria. En mano del burócrata. Claro. Es poner a una población a la exposición a la violencia, al peligro, a la mayor posibilidad de ser eliminado. No es eliminar, claramente no es eliminar, pero es generar todas las condiciones de peligrosidad o de daño, o como dice Butler, la vulnerabilidad en su máximo sentido para que no puedas para que no puedas durar mucho tiempo en esa situación. Reducir fondos para el tratamiento de VIH. Bien, es un buen ejemplo. Es establecer normas que terminan operando el dentro y afuera. Quién vive y quién muere. En la página 2 de su trabajo dice, la precariedad se refiere a un pequeño número de condicionantes en los que se ven concebidos los seres vivos. Cualquier elemento vivo puede ser suprimido por voluntad o por accidente y su supervivencia no está garantizada de forma alguna. Entonces, ¿estamos acá? Vamos a afilar un poquito. Esta era la punta de la distinción, ahora vamos a afilar un poquito el trazo. ¿Ok? ¿Bien? Pregunto porque cada vez estoy diciendo profundidades más conceptuales, entonces. La precariedad es básicamente entender que nuestra ontología corporal habilita la ontología social de la que habíamos hablado al principio. Por estos cuerpos podemos generar estas sociedades. Y por lo tanto nos permite entender que si la vida puede dañarse y perderse, la vida requiere de ciertas condiciones socioeconómicas para cuidarse y protegerse. La vida es algo social. La vida es algo social. Está en la mano de otros, está en manos anónimas. Por eso la figura del burócrata. Porque el burócrata es la máxima expresión del anonimato del Estado. La vida es algo social, la vida está en manos de los otros, está en manos anónimas. ¿Cuántas veces le preguntan a ustedes el nombre y el apellido del burócrata de turno? Tienen que odiarlo mucho para saber su nombre. ¿No? Muchas veces no llevan identificación, que digan, soy David, por ejemplo. Sí, y aún cuando llega identificación, no es la suya. Y aún cuando es la suya, después lo transfieren a otro lugar y ese es un problema que dejó David. El anonimato es poder. ¿Qué? Y se lavan las manos. Pero, claro, por supuesto. Pero nosotros lo sentimos como responsable y Butler dice,
Pero eso es lo que puede hacer el soberano. El soberano puede hacer daño y no tener responsabilidad. Ese que decís vos con la metáfora, lavarse las manos, es una clara muestra de por qué son soberanos ellos. Porque si vos haces algo, Agustín, vos sos el responsable. Claramente. ¿Cómo que no estudió? No, está muy mal. ¿No? Pero después, el burócrata perdió el papel y no dice, che, yo perdí el papel. No, debe estar en la oficina tanto. Ese poder no responsabilizarse habla de la soberanía del soberano, ¿no? Del burócrata. Ser soberano es ser irresponsable. Es poder ejercer la responsabilidad sin perjurio. ¿Por qué el rey puede matar y no ir a la cárcel? No, pues si sos soberano, ¿cuál es el chiste si te condena? ¿Bien? Entonces, acá la vida, el cuerpo vivo, ¿no? No un concepto metafísico de vida. Estamos hablando del cuerpo que está operando acá de manera cruda. De la carne. Eso. Aparece como parte, en términos de precariedad, de nuestras obligaciones morales éticas. Porque el anonimato facilita los modos de matar o de morir. El anonimato facilita que hay ciertas formas de morir y ciertos modos de prosperar. Porque nadie dice nada, porque nadie hace nada. Porque todos miran hacia otro lado. La precariedad va a entender que esta obligación moral, o sea, yo estoy en otro término, ¿no? De la precariedad, prefiero la precariedad, va a entender que esta obligación moral ética nos puede permitir ciertas transformaciones de las condiciones sociales. Nos puede permitir hacer dignas las vidas que se consideran no cívicas. Dice Butler, hacerlas dignas de ser lloradas, de que podamos sentir su dolor. La precariedad muestra cómo los marcos institucionales tienen efectos patentes en los cuerpos. Establecen límite de lo que podemos pensar, la posibilidad de qué daños podemos aprender de los demás. Esta idea a mí me gusta, la posibilidad de aprender el daño de los demás, los dolores de los otros. ¿No? La posibilidad de establecer qué pérdidas vamos a reconocer. ¿Eso es lo que se le llama giro afectivo? Hay un giro afectivo, sí. Pero vos estás hablando de la ética. Claro. ¿Ok? ¿Sí? Sí, es un giro afectivo. ¿Sí? No. Pero vos rendiste, pero otra vez. Sí, pero no lo conocía con justo ese nombre. Te pusimos un 10. Me estás diciendo a mí que... te estoy cargando. Un chiste tonto. Me gusta la palabra giro. ¿Por qué es posible? A ver, estamos hasta acá, estamos en esta página, esta cuestión de que la precariedad es algo compartido, la precariedad es esta cuestión sistemática, voluntaria de maximizar la exposición de los cuerpos y que por lo tanto nos evidencia a nosotros que el entramado social se define por qué relaciones, qué prácticas y qué manifestaciones pueden hacer estos cuerpos, les permitimos hacer estos cuerpos, y que esto se evidencia claramente con qué parte o qué modo o qué cuerpo es llorado o qué parte y qué modo y qué cuerpo es festejado o motivado. Estamos en esta página, estamos en el mismo lugar. ¿Bien? Ok. Ahora podemos hablar de performatividad. No, ya estamos terminando, después del recreo. Pensé que quedaba mucho. No, terminamos Butler, recreo y después vamos a hablar de los derechos animales. Entonces sí, vamos a necesitar un corte ahí. Voy a tratar de ir más rápido si querés. Pasa que me parece que si voy muy rápido los pierdo en el camino. ¿Performatividad para explicar la agencia o performatividad para explicar la instalación de las normas restrictivas? Performatividad para explicar la relación cuerpo-norma. La realidad social, dice Butler,
está realizada, fundada a través del lenguaje. El lenguaje es un sentido más amplio, palabras, gestos, comportamientos. Palabras que salen del cuerpo, gestos que se dan en los cuerpos, comportamientos de los cuerpos. Entonces, en este sentido, la realidad es performativa, porque se configura y realiza por la actuación del lenguaje. El lenguaje entendido como palabras que salen de los cuerpos, gestos de los cuerpos, comportamiento de los cuerpos. ¿Bien? La realidad existe en la medida en que se actúa. La realidad existe en la medida en que es nombrada, porque necesita el lenguaje. Y hay un grupo, una estructura que tiene una hegemonía sobre el lenguaje y por tanto sobre las palabras que se pueden decir, sobre los gestos que se pueden proferir, sobre los comportamientos que se pueden realizar, que son las instituciones. Las instituciones que establecen las normas o leyes aceptadas de lo que se puede decir, de lo que se puede gestualizar, de lo que se puede hacer. La performatividad, en el sentido más crudo, no en el sentido liberador o emancipador, o en el sentido transgresor, ni en el sentido subversivo, en el sentido más crudo, directo para Judith Butler, es la repetición de los actos de habla ya realizados por la norma. La repetición de los actos del habla, de este lenguaje, gestos, palabras, comportamientos, ya establecidos por la norma, ya establecidos por condiciones jurídicas, ya establecidos por una historia institucional, Así siempre se ha hecho aquí. Esto siempre se ha hecho de tal manera. Siempre han tenido tal cosa. Esta repetición, como se dan cuenta, genera la ilusión de naturaleza. No es que repetimos algo que estamos creando, sino que repetimos lo ya existente. Y acá se conecta con el mito del sujeto que existe antes de las leyes. Y ahí cerramos el círculo. Sí, o incluso creo que alguna vez lo dije en otra clase, perdón si repito, con la idea de hábito en Aristóteles, poder llegar a concebir como una segunda naturaleza eso que siento y veo como propio y que siempre estuvo en mí. Claro. La virtud ética. Sí. Página 2. Decir que el género es performativo significa decir que posee una determinada expresión y manifestación, ya que la apariencia del género a menudo se confunde con un signo de su verdad interna o inherente. El género está condicionado por normas obligatorias que lo hacen definirse en un sentido u otro, generalmente dentro de un marco binario. Y por tanto, la reproducción del género es siempre una negociación del poder. Yo repito este marco. Finalmente, no hay género sin reproducción de normas que pongan en riesgo el cumplimiento o el incumplimiento de estas normas, con lo cual sale la posibilidad de una reelaboración de la realidad del género por medio de nuevas formas. Acá está el tema. Todos nosotros, para ejercer nuestra voluntad, tenemos que ejercer la voluntad que el Estado nos permite. Pero acá está el tema. Nosotros repetimos de manera ritual la ley, que la confirmamos porque la consideramos natural, que la actualizamos porque la estamos aplicando, que las instauramos porque lo hacemos de manera voluntaria, provocando esta idea de lo normal, sobre el habla, qué se puede decir, sobre el comportamiento, qué se puede hacer, sobre el cuerpo, cómo mostrarme, mujeres con bigote o sin bigote, sobre el deseo, cómo puedo sentirme. Las normas que existen en el Estado son claramente estas, y claramente han establecido un sujeto, en términos heterosexistas, un género binario, heterosexual, con una jerarquización sexual. ¿Bien? ¿Pero qué dijo Butler? Que en esta repetición ritualizada, porque no somos robots ni sujetos perfectos, fallamos. La performatividad puede fallar. La repetición no es exacta. A veces hay irrupciones inconscientes. Somos bugs. ¿Eh? El bug, somos un bug.
Nos bugueamos. También está. Aparecen actos incoherentes, inconscientes y a veces lo hacemos de manera consciente. Lo cual ya muestra que de la lógica misma existe la posibilidad de la subversión, cambiar la situación de precariedad, porque ya hay maneras de cambiar cómo hacemos la performatividad. Más allá de que seamos conscientes, en nuestra propia práctica, de manera inconsciente, no logramos jamás replicar uno a uno la norma. Nadie puede hacer eso. Que eso fue la otra cosa que yo comenté. Inclusive los que se quieren reconocer como sujetos enteramente masculinos o enteramente femeninos, jamás pueden cumplir eso. Van a fracasar. Cualquiera que quiera representar la norma, fracasa. Porque la norma es universal. 3 categorías le dije. Subjetividad, universalidad y ciudadanía. Nosotros, con nuestros cuerpos individuales, concretos, en constante vulnerabilidad y en situaciones de precariedad, no podemos jamás repetir la norma al 100%. Inconscientemente vamos a fallar. Lo que pide Butler es que esa inconsciencia pase a un acto de conciencia, que podamos cambiar nuestras situaciones de precariedad. Situaciones de precariedad que han sufrido las mujeres o toda la diversidad LGBTQ+, por sus actividades sexuales, por su identidad de género, por su rol de género, pero también los pobres o las personas sin Estado, porque ya no es una cuestión simplemente de este grupo, sino de todos nosotros, de todos los sujetos que no cumplen con las normas de reconocimiento. Dice, el poder descansa en mecanismos de reproducción que pueden descontrolarse y que de hecho se descontrolan. Entonces, el ejercicio cívico se termina definiendo para Butler dentro de este juego de performatividad y precariedad. La performatividad del género establece quién puede ser entendido como un viviente, quién puede tratar de vivir fuera de esta categoría de seres vivientes. La precariedad del género proviene cuando se vive como algo que no debe protegerse, cuando se entiende que mi vida no tiene que ser reconocida. Te dicen, ese modo de vivir no es un modo de vivir elegible, estás confundido. O no es un modo de vivir que se pueda sostener, si elegís este camino, vas a sufrir. O, la tercera y peor, una vida que nadie va a llorar cuando se pierda. ¿Se entiende? En este sentido, dice Butler, la diversidad LGBTQ+ queda como aquella vida que no es digna de vivirse. Porque no la podemos proteger, no la podemos reconocer, y nos dicen, no la elijas, no es sostenible, y si te pasa algo, nadie te va a llorar. Entonces, la performatividad define el marco de la inteligibilidad, quiénes son reconocidos por el Estado, y define el marco de la exclusión, quiénes son ignorados por el Estado. Pero puede desestabilizarse. 3 cosas va a proponer Butler. 1, lo que yo le había comentado al principio, la construcción de un nosotros tenue, entender que todos compartimos la capacidad de dolor y de llorar a quienes hemos perdido. 2, el ejercicio de la libertad, entendida no como algo individual como los liberalistas o natural como los multiculturalistas, sino que la libertad se sostiene solamente con actos colectivos, donde podemos afirmar la libertad de este nosotros. Y 3, ¿Qué dijiste a propósito del multiculturalismo? Como natural. El multiculturalismo entiende que la libertad es natural. Y el liberalismo entiende que la libertad es el individuo, el sujeto. La definición del sujeto es un sujeto libre. Y 3, la contradicción performativa. Que eso se ve con los que no deberían aparecer o reunirse o emerger de forma pública, que aparezcan, reúnan o emerjan de forma pública. Que evidencien los límites contingentes y materiales de la universalidad de la ley.
como por ejemplo los mexicanos cantando el himno en español, el himno estadounidense en español, ¿no? El ejemplo que ella trabaja. Para concluir, ella está cansado, la contradicción, Puedo seguir. La contradicción performativa es una performatividad política. Contradecir performativamente es actuar políticamente. Es reivindicar los sujetos, cuestionando las leyes que nos excluyen. Señalar la ilegalidad de los actos, actuando ilegalmente para construir una nueva legalidad. Porque claramente lo que yo hago está en contra de la norma, pero porque no actúo de acuerdo a la norma presente, actúo de acuerdo a la norma futura que yo estoy pidiendo. Ahí está el chiste. Porque la norma actual me excluye, no me deja hacer. Por ejemplo, no me deja reunirme o no me deja demandar. Pero yo no actúo en conformidad de esta norma, actúo por esa otra norma, la norma que yo espero que se dé para que pueda emerger y suceder mi cuerpo disminuyendo la precariedad. Es un ejercicio radical de ciudadanía, donde entiendo que todo lo político se sustenta en actos performativos contradictorios, donde quiero reivindicar la igualdad y la libertad. Y para poder hacer esa reivindicación, tengo que actuar sin poder, por eso es subversivo. Pero porque el mismo acto es poderoso. El mismo acto puede construir una nueva norma. 2 consejos que da Butler para terminar. Con esto se termina acá. 1. Aprender que el reclamo de ser reconocido para el Estado es una labor inacabada. Siempre va a haber cuerpos no reconocidos. Siempre van a haber vidas que no son dignas de no ser lloradas. Porque las normas siempre se entienden de manera universal. Pero nosotros tenemos que entender que el universalismo de las normas no es total. No logra inteligir a la diversidad de los sujetos. Por eso hay que entender que siempre hay un deseo de reconocimiento que nunca va a ser satisfecho. En segundo lugar, que esta labor de ser reconocido siempre va a operar con una expresión de deseo sobre el sujeto, lo que supone que el sujeto tiene el derecho de imaginar y poner en gestos, palabras y comportamientos sus deseos, sus goces, lo que necesita para poder actuar con igualdad, demandar igualdad, presentarse con los otros. La contracara de las vidas no dignas de ser lloradas son las vidas dignas de ser gozadas, de ser expresadas, de poder sentir el placer. Entonces, sobre eso hay que luchar, ¿no? El llanto y el goce, contracara. Bueno, ¿qué les parece Butler? Media gila, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Muy largo, muy fácil. ¿No? Más que de acuerdo o desacuerdo, creo que tiene mucho más potencial que lo que se reduce a veces a Butler a una cuestión de género solamente. Claro. Que crecer, una lectura muy corta, y que incluso es lo que se ha instalado socialmente. O sea, Butler igual ideología de género. Claro. Y hay toda una política de trasfondo donde eso es un piecito, un mínimo. Sí, estoy de acuerdo. A mí me parece interesante
pasaje del individual a lo colectivo que hace, el tema de la performatividad, que uno creería que son actos individuales que uno repite, ¿no? Y falla, pero que funcionan para pensar ese colectivo. Claro. Eso es interesante. Sí. Sí, o lo otro, la asociación que se hace Butler, colectivo LGBTIQ. Claro. Creo que su propuesta es mucho más potente, que no se reduce a una población en particular, No. que incluso contempla una heterosexualidad. Obvio, sí. Por eso decía que no se está hablando de... que inclusive el más cisgénero no puede siquiera satisfacer las condiciones estatales. El tema es que no se da cuenta. Pero que incoherentemente lo contradice con sus actos performativos. Claro. Cuando el macho pecho peludo, toda esa cosa, se pone una malla flúor. Es decir, ¿cómo estamos jugando acá con los actos performativos? Pensando, ¿no?, en las estructuras mentales, ¿no? Ahí está esta cuestión de que de por sí nadie va a cumplirlo y de por sí todos ya lo estamos haciendo. Pero si lo hacemos de manera consciente, sus efectos pueden ser mucho más positivos. Sí, la invitación al espacio de lo público. Sí. En lo privado vamos que siempre han estado permitidos a la norma y siempre han habido cuerpos que lo han podido hacer y lo siguen haciendo, pero siempre estaban las restricciones que en lo público negocie con la norma y que no se note nada de la normalidad. Bueno, hacemos un descanso de 15 minutos